Análisis de las infracciones aduaneras y sanciones del reglamento de la Ley General de Aduanas. El artículo 160 hace mención cuáles son las entidades competentes para imponer sanciones, siendo la Superintendencia Nacional la jerárquicamente superior. Y el ejemplo que daremos es sobre la Intendencia de Aduanas según la Comisión de la Infracción. Por ejemplo, si una infracción se realiza en Paita, la entidad competente será la Intendencia de Aduanas para poder aplicar e imponer una sanción. El artículo 161 hace mención a qué entidad se debe recurrir para presentar un recurso de apelación. Esta será la Superintendencia Nacional de Aduanas, ya que es la última instancia para presentar este tipo de recursos. Aquí el ejemplo muestra que un recurso de apelación fue declarado infundado y evidentemente esta resolución fue emitida por la Superintendencia Nacional. El artículo 162 hace mención a los errores cometidos de buena fe en las declaraciones o relación con el cumplimiento de otras modalidades aduaneras. Estos errores son 6 y los desarrollaremos en los siguientes ejemplos. En este ejemplo se presenta un error de transcripción, la resolución 25A00396, en la cual la recurrente habría consignado una cantidad de 18 bultos cuando en realidad eran 36. Este error de declaración fue presentado en el manifiesto de carga. En la siguiente resolución se presenta un error en la declaración y omisión cometida por desconocimiento. Primero, la recurrente consigna datos financieros que no son parte de la base imponible y realiza un pago excesivo ante el fisco. Y el segundo es que omite el valor del CIF porque no conocía cuál era su valor por tonelada métrica. Y en este ejemplo no se llega a aplicar el error de buena fe debido a que la recurrente habría entregado la mercancía sin haberse realizado el levante, considerando que esta es una de las formalidades más importantes de aduanas. El artículo 163. Contempla las infracciones administrativas y las infracciones tributarias separándolas. Por ejemplo, la empresa Marlogística ha realizado durante el periodo de un año 21 declaraciones, de las cuales 2 de ellas, un monto que supera el 3% que señala la norma, tienen errores en el valor de la mercancía, por lo que sí tienen una incidencia tributaria recayendo en una sanción. El artículo 168 nos señala las infracciones cometidas por el despachador de aduanas, así como por el almacén aduanero. Ambos tienen un plazo de 3 días para presentar su descargo en caso de infracción. Ejemplo, el almacén aduanero ABC cuenta con 40 metros cuadrados, cuando la norma señala que lo reglamentario es 50 metros cuadrados y que no se podrá reducir dicha longitud. Esto se le comunica al almacén, el cual hace su descargo. Sin embargo, al no haber sustento, se procede a sancionar. Artículo 165. El despachador de aduanas que haya sido sancionado con resolución deberá entregar en un plazo máximo de 30 días toda la documentación de los despachos realizados en el lapso de un año. Ejemplo, la señora Pepa ha sido sancionada mediante una resolución por 360 días. La resolución la notifican el 25 de abril, por lo que tiene hasta el 25 de mayo del 2019 para entregar dicha documentación correspondiente. En caso de cancelación o revocación del nombramiento de un despachador de aduana o de la autorización de funcionamiento de un almacén aduanero, el artículo 166 del reglamento de la Ley General de Aduanas precisa que Aduanas ordenará la fiscalización correspondiente. SUNAT, a través de sus órganos de línea, que son las intendencias de aduanas, en los casos de cancelación de una agencia de aduana o almacén aduanero, autorizará la continuación de los trámites de despacho o la recepción o la entrega de las mercancías por otra agencia de aduana o almacén aduanero. En este ejemplo, el almacén A ha sido cancelado y para la fluidez de los trámites de la SUNAT ha encargado el almacén de las operaciones. El artículo 167 señala que verificados los supuestos contenidos en el artículo 108 de la Ley General de Aduanas, el servidor de aduanas procederá a la incautación de la mercancía objeto de infracción y levantará el acta de inmovilización de la mercancía. El infractor, dentro del plazo de 20 días computados a partir de la fecha de la incautación mediante expediente de reclamación, podrá acreditar su derecho y subsanar las observaciones formuladas por la autoridad aduanera. En caso de ser procedente este reclamo, la autoridad de aduanas dispondrá la devolución de la mercancía. Una vez vencido el plazo y sin haber presentado reclamo, la incautación de la mercancía quedará a merced de la SUNAT para su adjudicación, remate o destrucción. En el artículo 168, la sanción que se aplicará cuando se presenten discrepancias en cuanto a la mercancía no manifestada equivalerá al 20% de los tributos aplicables a las mercancías no manifestadas.
El presente artículo también menciona que quienes deberán pagar las multas serán el dueño de la mercancía o el consignatario de la mercancía. Ejemplo, en el caso de Cosmos Callao, durante la diligencia de reconocimiento físico efectuada el 9 de enero del 2006, el especialista de aduanas de actuación detectó faltantes y la existencia de mercancía no declarada, consistente a platos de embrague, disco de embrague, por lo que resulta aplicable las sanciones de decomiso y multa. Por esta razón, la resolución del Tribunal Fiscal emitió declarar infundada la reclamación contra resolución y el decomiso de las mercancías consignadas en el acta de inmovilización incautación. Por lo tanto, impuso una multa. En el artículo 169 menciona que la SUNAT tiene el deber de conocer, en última instancia administrativa, las apelaciones presentadas contra resoluciones de sanciones de multa, suspensión, cancelación o inhabilitación. Así también como la sanción que aplicará cuando se presenten discrepancias en cuanto a las mercancías no manifestadas. Cabe resaltar que las secciones y capítulos que se precisan en materia de esta investigación fueron dadas por el Decreto Supremo 12696-EF, los cuales fueron derogados por el Decreto Supremo número 011-2005-EF, y actualmente el Decreto Supremo 010-2009-EF es el reglamento de la Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo 1053. Eso sería todo. Muchas gracias.